A todos nos encanta cuando hablamos de Dios y aún hoy día en la sociedad cuando se habla de espiritualidad. Lo que nos gusta o lo que nos enfocamos muchas veces es sobre nosotros mismos, sobre nuestra experiencia. Aún como creyentes, yo recuerdo como joven, y creo que no es algo exclusivo de los jóvenes ni de los recién convertidos, sino que a veces nuestro culto de alguna manera, nuestra vida cristiana se desarrolla también enfocándonos en cómo el Señor nos ayuda a nosotros, cómo el Señor nos sostiene, cómo en medio de tribulaciones, en medio de situaciones difíciles, el Señor nos ayuda o me ayuda. Pero en esta mañana no vamos a tratar de eso. En esta mañana vamos a tratar acerca de la Iglesia. No vamos a tratar acerca de mi comunión personal, individual con el Señor, algo que es muy importante, algo que es central, pero en esta mañana queremos fijarnos en nuestra vida de Iglesia. Basta con mirar las diferentes circunstancias de nuestras iglesias para ver lo difícil que a veces es vivir en la Iglesia. Y de Manuel, ¿qué dices? ¿No eres tú el pastor? Sí. Pero conozco personas que dicen, me han dicho alguna vez, Manuel, amo al Señor, disfruto con el Señor, leo su palabra y mi corazón se llena, pero es que hay la Iglesia. Porque cuando voy a la iglesia es cuando tengo roces con este hermano, cuando veo cosas que no me gustan, cuando veo que a lo mejor se podrían haber hecho mejor esto o aquello o lo otro. Creyentes que cambian de iglesia, y no solo una vez, sino varias, y no siempre en la voluntad del Señor. Eso nos habla de que la vida de la iglesia no es fácil. Pero hermanos, tenemos que tener algo muy claro, y es que no son dos áreas separadas. A veces nuestra preciosa, maravillosa y necesaria comunión personal con Dios nos puede engañar por nuestros sentimientos. No dice el apóstol Juan, dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no anda en la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fuéramos cada uno a un monasterio, en esos lugares tan peculiares donde a veces han puesto los monasterios, a veces maravillosos, en rincones, parajes de la naturaleza estupendos, pues nos podríamos engañar a nosotros mismos pensando, mientras yo y Dios estemos bien, ya está bien. Pues la Escritura dice, no. Porque cuando tú creíste en el Señor, además de aceptar a Cristo como tu Salvador, además de arrepentirte de tus pecados para vivir una vida santa, naciste en una familia. Y según Efesios capítulo 4, no podemos comprender el amor de Cristo si no es, comillas, con todos los santos. Y dices, Señor, tengo que comprender tu amor al lado de este hermano con quien no me llevo bien. Pues sí. ¿Y si en la eternidad te toca una parcela al lado de ese hermano? Así que, hermanos, no nos engañemos. Si nuestra vida de iglesia o nuestra vida con nuestros hermanos no funciona, es que tenemos un problema con nuestro Dios. No podemos engañarnos en el sentido de que nosotros sentimos mucha y gran paz, pero luego a la hora de tratar con el pueblo de Dios tenemos roces, nos damos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Así que hoy vamos a tratar de la iglesia local. Vamos a tratar en varios momentos. Y lo que queremos preguntarnos es ¿cuál es nuestra visión como iglesia? Eso es, ¿qué es lo que queremos? La pregunta es una pregunta que nos ha surgido por una cuestión muy práctica.
En la reunión de iglesia del 3 de febrero recuerdo que una hermana, con mucho cariño y muy apropiadamente, dijo, bueno, esta iglesia se ha planteado si a lo mejor ¿es la voluntad de Dios quedarnos aquí o es la voluntad de Dios irnos a otro lugar, a un terreno aquí en Vilanova y edificar, etcétera, etcétera? Y la comisión de obras vino un día y me dijo, bueno, Manuel, dice, está muy bien, podemos hacer un estudio de qué es viable, pero la Iglesia nos tiene que decir, o yo como pastor, cuál es la visión de la Iglesia. Porque no es, si vamos a tener, por ejemplo, si uno de nuestros centros y fuertes va a ser la ayuda social, lo que es los esmursars en compañía y lo que es alguna otra ayuda, deberemos hacer algún tipo de demostrador permanente, porque eso es un área importante. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un Spy Yoga, para que jóvenes puedan venir y puedan tener un futbolín, una mesa de ping-pong, un tal y cual, debemos proveer un lugar para ellos y no, por ejemplo, pensar en habitaciones de escuela dominical y luego que no haya un lugar para los jóvenes y decir, ¡ay, no, es que no nos hemos dado cuenta! No, nos tenemos que plantear cuál es nuestra visión. Y frente a esto, yo sé que yo como pastor tengo una responsabilidad, pero la responsabilidad es nuestra. O sea, no es el pastor el que debe decir, hermanos, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y luego cada uno dice, ah, pues sí, o bueno, ves haciendo. No, no se trata de eso. Se trata de que Hechos capítulo 15 nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y ese nosotros, en Hechos capítulo 15, estaba hablando de los apóstoles, del pastor Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, y de todos los hermanos, y aún de hermanos que se habían reunido de alrededores. O sea que es necesario que nosotros nos planteemos, hermano, hermana, yo como congregación, como familia, ¿a dónde queremos ir? A lo mejor... Bueno, dejarme introducir el tema de esta mañana con dos ilustraciones. La primera es esa. Algún hermano por ahí me preguntaba, digo, oye, Manuel, ¿qué vas a predicar? ¿Tapete o hilos? Os pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el tapete y estos hilos? ¿Alguien, por favor, me dice cuál es la diferencia? La unión y la desunión. Bueno, muy bien. ¿La unión y la desunión? ¿Cómo? Un trabajo que ha hecho alguien. El trabajo que ha hecho alguien, esto es bolillos, esto es artesano. Está sin terminar. Muy bien, está sin terminar. Yo creo que esto estaba en una especie de exposición que fuimos esta semana pasada en Puerto Llano y realmente creo que lo dejaron así a propósito, para mostrar eso, que era hecho a mano, no hecho a máquina. ¿Alguien más me dice cuál es la diferencia? En una parte hay caos y en la otra hay proyecto. Sí. Cuando los hilos se han juntado y han formado unos dibujos que tienen un propósito y en el resto hay. Muy bien, aunque los hilos no han trabajado, ha sido la señora o el señor que sea de bolillos, pero tienes toda la razón. ¿Luis? La función de la entropía es de la distribución aleatoria de un sistema. Se dice que un sistema altamente distribuido al azar tiene alta entropía. Exactamente. A ver. La faena que hay. La faena, muy bien, muy bien. Muy bien, me parece muy interesante lo que ha dicho Luis, la ley de la entropía, segunda ley de termodinámica, bueno, primera y segunda, que habla de que algo dejado a su inercia, como un trozo de carne en el refrigerador, no tiende a evolucionar a una gallina, sino que lo que tiende es a descomponerse. Bueno, yo lo he puesto porque mi pensamiento en un principio era el orden. Orden. Es lo mismo, es el mismo hilo el que sale que el que está ahí tejido. Lo que pasa es que cuando está tejido, como habéis dicho, han habido unas manos diestras
que lo han entretejido, anudado con una serie de alfileres, con unos cojines. Ah, estupendo. Os preguntaría ¿a qué se asemeja nuestra iglesia? ¿En qué parte estamos como vida de iglesia? Si en orden, que el maestro artífice nos ha colocado cada uno en nuestro lugar y presentamos una muestra de su poder creador y restaurador y transformador, o si estamos en algún momento de dificultad o de entropía. Otro ejemplo. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor, Nacho? Muy bien, hasta ahí es suficiente. Es una breve encore, se llama, de Shostakovich. Pero ¿qué es lo que hemos visto? No es solo porque nos gusta la música, sino lo que hemos visto, pensando en orden, hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, hay todos unos ensayos que no vemos, pero lo que vemos es el resultado. Y vemos que unos 60 músicos con diferentes instrumentos, incluso el director se ha atrevido a pedir a la audiencia que aplaudiera con cierto orden. Sin embargo, cuando estaban afinando, el sonido no era el mismo. Los instrumentos sí, las personas sí, pero lo que sonaba no era tan agradable. Y otra vez os pregunto, ¿cuál es la sinfonía que nosotros como congregación estamos emitiendo? Antes de deciros que esto era Shostakovich, no sabíais ni qué pieza de música, no es nada conocido, pero al menos yo, cuando lo oigo, no sé, me transmite buenas vibraciones, alegría. No necesito saber los entresijos para saber que me desprende orden, me comunica, me transmite. Y creo que es lo mismo en una iglesia. No necesitas saber quiénes son los diáconos, quién preside, quién es el tal, quién es el cual. Pero de la vida de iglesia, cuando hay orden, cuando todos de alguna manera obedecemos la guía del Señor, se transmite. Yo creo que es esa unidad que el Señor dijo que los hombres sabrían que somos sus discípulos, porque somos uno. Y no en cuestión de un momento de oración, sino también cuando nos cansamos y cuando sudamos en la obra del Señor, cuando sufrimos por levantarnos pronto o por acostarnos tarde, o por tener una semana de conferencias porque creemos que es importante, o cuando hay una campaña y estamos asfixiados de calor, pero estamos ahí con buen espíritu. Se transmite la presencia del Señor. Me gustaría leer 2 pasajes de la Escritura, hacer unos comentarios y luego meditar en estos pasajes. El primero está en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, donde vemos una variedad insólita en estos momentos de la Iglesia.
realmente pocos años después de que la Iglesia se está expandiendo, se está consolidando, pero todavía son los primeros pasos. Esto es como un niño superdotado, que en los primeros pasos vemos unas características que nos asombran. Fíjate qué tipo de iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, pero fíjate, Bernabé, de familia sacerdotal, de Chipre, una persona judío, hebreo, religioso profundamente. Simón, el que se llamaba Níger, nos habla de alguien que viene de Etiopía, de la zona de África. Lucio de Cirene, norte de África, más a la parte del oeste. Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, ¿cómo había acabado en el consejo de la iglesia alguien que se había criado junto con Herodes el tetrarca? Este no es Herodes el Grande, es uno de sus hijos entre los 4 cuales Herodes dividió el imperio. Y uno de ellos está en el consejo de la iglesia. Y Saulo, una persona que estaba persiguiendo a la iglesia, se convirtió de una manera absolutamente dramática. Estuvo un tiempo en Arabia y Bernabé ha querido traerlo para esta iglesia de Antioquía, una iglesia, como veremos después, única y peculiar. Esta variedad, diversidad de personas en el consejo de la iglesia dice que estaban ministrando estos al Señor. Evidentemente lo que está hablando aquí es de una dedicación a buscar la voluntad de Dios en oración. El servicio a Dios, por supuesto, es salir, repartir folletos, cansarnos por las cosas de Dios, pero también es desgastarnos en oración buscando a Dios. En este caso, ellos estaban evidentemente inquietos por saber cuál era el próximo paso en la voluntad de Dios. Y el Señor no les va a dejar así. Dice que estaban ministrando al Señor en oración, leyendo la palabra, estaban juntos y estaban ayunando. ¿Por qué estaban ayunando? ¿Pensaban que si no ayunaban Dios no les oiría? De ninguna manera. Lo que pasa es que era el propio deseo que ellos tenían que les llevaba a enfocarse totalmente en buscar a Dios para ver su voluntad. Tremendo, de verdad. ¿Alguna vez te has encontrado así? No solamente cuando nuestros jóvenes terminan bachiller y dicen, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? No solo eso, sino tú, hermano, y yo preguntémonos, Señor, ¿para qué me has salvado? Sí, para estar contigo por la eternidad, para transformar mi vida, para perdonar mis pecados, sí. Pero en Filipenses el apóstol Pablo y aún en Efesios capítulo 2 versículo 10 nos habla de unas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Nos habla de un propósito concreto por el cual el Señor nos salvó. Pues ellos estaban ayunando, buscando a Dios, dejando a un lado la comida y el Espíritu Santo les dice, ¿cómo se los diría? ¿Una voz audible? Yo creo que no es necesario. Yo creo que el Espíritu Santo pudo hablar por el sentir de ellos, su sentir, de orar, pedir la voluntad del Señor. Señor, ¿qué hacemos con este evangelio? Sí, es cierto, en Antioquía se ha levantado una iglesia fuerte, la gracia de Dios es manifiesta, como dice Hechos capítulo 10 en adelante, capítulo 11, y todo maravilloso, pero ¿cuál es el próximo paso? Señor, por favor, muéstranoslo. Y el Espíritu Santo les pone en el corazón, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Quizás los líderes más importantes, las personas más conocedoras de la Escritura, las personas más capaces
para argumentar que el Mesías del Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret, ¿a esas personas nos vamos a despojar de ellos? Esa era la voluntad del Señor. Y Antioquía se convirtió en la iglesia misionera que enviaría a hombres a la evangelización del mundo conocido. No solamente a Asia Menor, primer viaje misionero de Pablo, sino a Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, segundo viaje misionero de Pablo. Y aún habría un tercer viaje misionero enviado por la iglesia de Antioquía. ¿Por qué no lo hizo la iglesia de Jerusalén? No lo sabemos. ¿Se lo preguntaron? ¿Acaso dijeron, mira, si los de Jerusalén no nos ayudan, pues oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Es que la carga solo es nuestra? No era esa cuestión. La cuestión es, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos nosotros como consejo de iglesia? Y oraron y el Señor se los mostró. Y pusieron todo su corazón y Dios los usó. El Señor usó la iglesia de Jerusalén para otras cosas. Hubo un momento que Bernabé marchó diferentemente a Pablo, Hechos capítulo 15, al final. Bueno, Bernabé fue a Chipre y probablemente fue al norte de África, donde también se expandió el evangelio poderosamente. Dios tenía la voluntad para cada uno de ellos. Quizás la primera pregunta que nos debemos preguntar es, el segundo pasaje lo leeremos después. La primera pregunta que nos debemos preguntar acerca de una visión para la iglesia es, ¿existe? Puedes decir, Manuel, ¿no dice el Señor, Mateo capítulo 28, dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es esa la gran comisión? ¿No es ese nuestro propósito? Nuestro hermano Daniel hablaba antes de que como iglesia debemos anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿No tenemos bastante con eso como nuestra visión? Pues para contestarlo, además de luego poner unos ejemplos, dejadme preguntar lo mismo para creyentes. ¿No todos los creyentes debemos amar? ¿No? ¿No son todos los creyentes los que debemos dar testimonio del Señor? ¿Por qué entonces hay evangelistas? ¿O por qué hay quien tiene el don de servicio? Pues porque aunque existen unas pautas generales de vida para cada creyente, pero dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu Santo ha repartido, ha distribuido dones a cada creyente según el Espíritu Santo ha deseado. O sea, Dios nos ha dado unos dones particulares y quiere que los uses. Dice, como yo tengo el don de servicio, pues ya no tengo que dar testimonio, que lo haga el que tenga el don. Perdona, pero eso no es así. O sea, primeramente, el creyente tiene unas pautas que Dios nos ha revelado para vivir, tanto en lo que se refiere a santidad como en lo que se refiere a servicio. Pero luego, encima de eso, asumiendo esas exhortaciones generales para todos, resulta que Dios ha preparado unas obras de antemano para que caminases sobre ellas. Resulta que el Señor, cuando te salvó, según Filipenses capítulo 3, tenía un propósito particular. ¿Acaso no era suficiente, por ejemplo, en Pablo, que Pablo era un ejemplo del poder de Dios en su conversión? ¿Acaso no era suficiente el perdón de Dios mostrado hacia aquel que persiguió a la iglesia? ¿Acaso no era suficiente el milagro de transformación que hubo en el corazón de ese fariseo de fariseos a ser un predicador a los paganos? Pues aún el Señor dijo, no, todo eso está bien, pero es que eres un instrumento
escogido. Escogido. Y de la misma manera, hermano, Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Puede ser padre de familia y enfocarte en tus hijos y contribuir en tu iglesia en un aspecto especial. Puede ser trabajar en un aspecto, tocar la vida de varias personas, quizás alcanzar a algunas personas para que sean salvas en el Señor Jesús. Y eso es muy importante. Es el propósito que Dios te ha dado. De la misma manera, en las iglesias vemos, y ahora me gustaría mostraros, que las iglesias tienen diferentes personalidades y aún diferentes dones, y eso lo vemos en la Escritura. En primer lugar, quisiera mostraros dos tipos de iglesias. Si no estáis familiarizados con ellas, a lo mejor va a ser, no os vais a quedar con ello, espero que sí. Pero si conocéis las iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, podréis captar todavía más esta diferencia. Pero luego, en otras iglesias que Pablo fundó, veremos. En primer lugar, 7 iglesias se mencionan en Apocalipsis. La primera, por ejemplo, Éfeso, son 7 iglesias que el apóstol Juan escribe. El apóstol Juan dedicó los últimos años de su vida en Éfeso y alrededores. Y sus escritos tienen mucho que ver con las herejías, los desórdenes que se desarrollaron en ese área. Pues en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe a 7 iglesias. La primera era la iglesia de Éfeso, una iglesia que había sido fiel, que había trabajado arduamente por el Evangelio. Pero ¿cuál era su problema? Que en medio de la actividad, en medio del esfuerzo y del estrés, había dejado su primer amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete, haz tus primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Quitaría el testimonio de esa iglesia, el mismo Señor. Bueno, seguimos adelante. Pérgamo. Bueno, Esmirna. Esmirna no tenía ninguna carencia, solamente que, dice la Escritura, Satanás os ha enviado a la cárcel por 10 días. Había una persecución concreta hacia la iglesia de Esmirna y dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esas eran las circunstancias y esa era la voluntad de Dios para esa iglesia. La iglesia de Pérgamo no había negado la fe aún en la adversidad, pero permitía la mundanalidad, que hacía tropezar a los creyentes y ser infieles e impuros delante de Dios. Permitía también esta iglesia la falsa doctrina. Tiatira igualmente toleraba a una falsa profetisa enseñar y seducir, es la palabra que usa la Escritura, a los creyentes a la impureza e idolatría, y no quería arrepentirse. Tiatira, bueno, hemos dicho, Sardis, curioso, dice: tienes nombre que vives, pero estás muerto. La expresión de un creyente nominal, que solamente de creyente tiene el nombre, pero no la esencia. Y el Señor le dice: arrepiéntete y guarda, retén lo que todavía está vivo, lo que tienes de Dios. Había recibido de Dios y estaba en peligro de perderlo. Esa era su voluntad, la voluntad de Dios para esa iglesia. La iglesia de Filadelfia, una iglesia por favor, si puedes pasar, porque ya ha dejado de funcionar. La iglesia de Filadelfia, una iglesia que no tenía ninguna carencia. Y Dios dice: he aquí yo he abierto una puerta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Recordamos esos versículos en Éfeso, cuando dice que Pablo que el Señor abra una puerta efectiva para el Evangelio. La iglesia de la Odisea, por último lugar, una iglesia que dice el Señor: no eres ni frío ni caliente. Tú dices para ti mismo: soy rico, y no te das cuenta que eres pobre, miserable, desnuda.
No te das cuenta de tu situación y aún dice que el Señor está a la puerta, está fuera de esta iglesia. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para ellos? Arrepiéntete, compra de mí colirio para que puedas ver, porque no eres consciente de tu situación. ¿Veis? 7 iglesias diferentes y Dios trata con cada una de ellas. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otras iglesias que nos enseñan que las iglesias tienen sus peculiaridades y Dios lo ha hecho así. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén. ¿Qué se dio en la iglesia de Jerusalén que no se volvió a dar en ninguna otra iglesia en el mundo? Su vida en común. No se nos dice ni en Éfeso, ni en Tesalónica, ni en Corintios, ni en Atenas. En ningún lugar se nos dice que la gente vendía sus propiedades y la ponía a los pies de los pastores o los apóstoles. Pero en Jerusalén tenían un colectivo de 5.000 personas que se habían convertido y aunque ellos no lo sabían en ese momento, pero Dios iba a traer una persecución que los iba a dispersar. O iba a permitir, mejor dicho, una persecución que los iba a dispersar. ¿Y dónde iban a ir recién convertidos si no estaban formados en la Escritura? Qué importante era para la iglesia de Jerusalén entender que su momento, para ese propósito Dios los trajo en existencia, para fundar la iglesia, que como dice Efesios 2:20, está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Y ahí estaban los apóstoles para enseñar qué era la fe cristiana. Y la iglesia lo cumplió, vivió en común. Nadie decía ser suyo lo que poseía. ¿Sucedió eso con Lidia en Filipos? No. ¿Sucedió con el carcelero? Tampoco. ¿Sucedió eso en Corinto, donde se convirtió Erasto, un funcionario del ayuntamiento con bastantes recursos? Algunas versiones lo han traducido como tesorero de la ciudad. ¿Vendió todas sus posesiones? De ninguna manera. Porque la voluntad de Dios para Jerusalén era esa, pero no se puede extender para todos. Y Dios utilizó a la iglesia de Jerusalén de una forma peculiar, concreta. Pero seguimos adelante. La iglesia en Antioquía. Dice Hechos capítulos 11 que cuando la iglesia fue dispersada, quizás por su primer impulso, solo predicaban el evangelio entre los judíos. ¿Por qué? Bueno, dice la Escritura que muchos fariseos se convirtieron al Señor, muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. La iglesia era netamente de cultura judía. Entonces, ¿cómo vas a mezclarte con gente pagana? Era mucho más fácil hablar de que Jesús era el Mesías prometido. ¿Cómo ibas a hablar de que Jesús era el Mesías a un seguidor de Zeus, o de Apolos, o de Afrodita? No tenían ni idea. Pero en Antioquía dice que algunos predicaron no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Y se convirtieron. Pero fue un mover espiritual que la iglesia de Jerusalén dice, uy, ¿qué está pasando ahí? Paganos que están aceptando al Señor, vamos a ir a revisar si esto realmente es de Dios o no. Y enviaron a Bernabé para que se asegurara de si era de Dios. Y dice la Escritura que Bernabé vio la gracia de Dios. Entonces, fijaos, ¿quién fue la iglesia responsable por enviar a los misioneros que llevarían el evangelio por la parte del mundo conocido, el Imperio Romano por Europa? ¿Quién fue? La iglesia en Antioquía, la que hemos leído antes. Era la voluntad de Dios para ellos. Podríamos leer la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses es precioso, porque primero Lidia, el Señor abre su corazón y acepta al Señor. ¿Y sabes lo que dice? Un pequeño detalle, no sé si os habéis dado cuenta. Dice que Lidia se convirtió y se bautizó ella y toda su casa.
pero dice que hospedó a Pablo en su casa. ¡Qué hospitalaria! El carcelero de Filipos, después del terremoto que se convirtió y tal, después de que los habían azotado, curó las heridas de Pablo y los hospedó. Y la iglesia de Filipenses, dice en la epístola a los Filipenses, escrita pues casi 40 años después, dice, perdón, no he calculado ese número, no sé si son 40, 30, no lo sé, pero vaya, la iglesia de Filipenses, fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, año 52, y esto, 10 años, perdón, por el lapsus, 10 años, 52 al 62. 10 años después Pablo escribe y dice: desde el principio habéis compartido conmigo en el Evangelio. Desde el principio la iglesia de Filipenses apoyó financieramente a Pablo y estando en la cárcel en el año 62 aproximadamente, Pablo dice: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De alguna manera, ¿quién era la iglesia que apoyó a ese apóstol? Filipos. Y dices: oye, ¿no es Corinto mucho más rica? ¿No es una ciudad más próspera? Se decía, como una frase hecha, no todo el mundo puede ir a Corinto, porque Corinto era una ciudad, además de corrompida, idólatra, era muy próspera. Pues oye, si está en Roma, a Corinto le pilla más cerca, que le apoyen ellos. A nosotros nos cuesta mucho, pero ese fue el propósito de Dios con Filipos. Y el Señor bendijo a esa iglesia y el apóstol decía: vosotros sois mi gozo y mi corona. Qué relación tan estrecha, sin cuestionar ni preguntar. La iglesia de Tesalónica, una iglesia que creyó en el Señor en un espacio de un mes. Y dice la Escritura, en la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo aclara que aceptaron al Señor en gran combate de persecución, sufriendo por aceptar a Cristo, con poca enseñanza, pero con gozo. Y dice el apóstol en su primera epístola: habéis sido ejemplo a todos los de Acaya, vuestra fe es conocida. Fíjate, ¿cuál fue el don, la voluntad de Dios para Tesalónica? Sufrir y creer con poco conocimiento, pero con gozo. Y así fueron ejemplo y fortaleza a las iglesias de alrededor. Ahora, dejarme usar un poco de ironía. Hubo un retiro ficticio de la denominación de todas estas iglesias. Al conocer la iglesia de Filadelfia, que no tenía ninguna carencia, según Apocalipsis, no Filipenses, sino Filadelfia, algunos quisieron mudarse y estar en esa iglesia. Mejor era estar en Filadelfia que no en Sardis, donde estaba muerto. El Señor se lo dijo. ¿Quieres saber una iglesia muerta? Pues Sardis lo era. Entonces, no, yo me voy, yo de aquí me voy. Esta iglesia no es para mí. ¿Seguro? Los de Esmirna pidieron que se excomulgara a Tiatira y a Sardis, porque eran congregaciones mundanas. Y decían: oye, no hay derecho, que nosotros estamos sufriendo por el Evangelio físicamente, y hay otros que se las prometen felices, tolerando la corrupción y la mundanalidad. Así que los excomulguen, que por cierto esa actitud estaba bastante presente en los primeros siglos del cristianismo. ¿Es eso lo que deberían hacer? O Filipenses, por ejemplo, no dirían: oye, en esta reunión aquí se va a acabar la historia. O otros empiezan a ayudar a Pablo, o nosotros el próximo mes acabamos. A ver, vosotros corintios, o vosotros que tenéis a Pablo por ahí, a ver si sois capaces de sostenerle. Dice Pablo a los corintios:
Dice, no tenemos nosotros derecho, 1 Corintios capítulo 9, no tenemos nosotros derecho de recibir si damos los bienes espirituales. O sea, tenían derecho para cobrar, entre comillas, de los corintios. Pero Pablo no quiso porque no quería que nadie le acusara de falsa motivación. Y mientras estaba sirviendo en la ciudad quizás más rica o de más glamour en ese tiempo, estaba siendo sostenido por una iglesia de Filipos. Pero es que esa era la voluntad del Señor. No, Señor, ¿y por qué me has dicho esto? Los de Éfeso, esto me hace gracia, los de Éfeso se quejaron a su pastor, porque decían, oye, a ver, nosotros tenemos sana doctrina, no somos como los de Pérgamo y los de Tiatira, nosotros trabajamos con esfuerzo. A ver, ese pastor, ¿por qué se pone tan enarbolado? Porque hayamos perdido un poco de primer amor. ¿Es que Dios no juzga a los otros? ¿Es que solo nos ve a nosotros? No podían decirlo. Pero otra vez, ¿cuál era la voluntad de Dios para esa iglesia? Y Dios hablaba al ángel de la iglesia, esto es al liderazgo de la iglesia, y le decía, tú dile a la iglesia que está muy bien lo que habéis hecho, pero os falta el primer amor y tenéis que arrepentiros y volver a hacer vuestras primeras obras. O sea, lo que vemos en estos pasajes, y termino enseguida, es que Dios tiene un propósito particular para cada iglesia. Y os pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Me voy a saltar un punto, pero voy a ir al pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13, para decir con qué se construye una visión. ¿Con qué se construye? Una visión, el tiempo de hablar de visión es maravilloso. Es como decirle a alguien, oye, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y te echas para atrás, miras hacia arriba y dices, me parece que voy a hacer la carrera de empresariales, o GADE, como se dice ahora, me haré un máster de esto, y bueno, si luego tengo oportunidad, pues quiero, y todo es grandioso y maravilloso. Otra cosa es cuando te pones, ¿y qué necesitas? Un poco de dinero para inscribirte en la universidad, tiempo y esfuerzo para estudiar, y que el Señor te acompañe en cada paso. Aquí tenemos en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19, tenemos un pasaje, es uno de mis favoritos, y espero unos minutos y termino. Es uno de mis favoritos. Es el rey Jeroboam. No es Jeroboam I, es Jeroboam II. Jeroboam fue un mal rey, porque estableció un sacerdocio que Dios nunca ordenó. En vez de tener Jerusalén como su lugar de adoración, él estableció dos lugares, Betel y Dan. Y él estableció su propio sistema de adoración. Y desde un principio Dios condenó eso. O sea, tenemos a alguien que está recordando a un rey impío. Aquí está Joás delante de un profeta que está enfermo para morir. Y dice, ay, Jehová de los ejércitos, gente de a caballo, carro de Israel, su caballería, Padre mío. Y dice, Elías dice, bueno, venga, vale, vamos a hacerlo, voy a ayudarte. Y entonces lo hace de una forma dramática, como a menudo se hace en el Antiguo Testamento. Y le dice, toma un arco y unas flechas. Y dice, tomó él entonces un arco y unas flechas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira. Más o menos. Este dibujo está mal porque cuando le dice tira, dice que las manos de Eliseo estaban en el arco también.
Estaban los dos. Qué embarazoso tirar 2 personas una flecha con un arco, ¿no? Pero bueno, era una forma de mostrarle, mira, yo como hombre de Dios estoy contigo en la batalla, dispara. Y entonces dice, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta terminarlos. Y volvió a decir, toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó, golpea la tierra. O sea, estamos en una dramatización. Y dice, mira, yo te he mostrado que es un símbolo de que tú vas a luchar contra los sirios y los vas a derrotar. Ahora, coge flechas y tira al suelo. Y entonces el rey las tomó, golpeó 3 veces. Cogió una flecha, ¡flash! Cogió otra, ¡zas! Y una tercera, ¡zas! Y se cansó. ¿Esperaba el rey algo diferente? ¿Esperaba a lo mejor que Eliseo hubiera orado a Dios y hubiera mandado fuego del cielo y hubiera consumido los sirios? No lo sé, pero después de esa tercera flecha es como que dice, ¿y para qué? ¿Y esto para qué? Y entonces el varón de Dios, enojado, a ver, ¿no has venido a pedirme ayuda? ¿No quieres guerrear? 3 flechas y ya está. Dice, de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. ¿Por qué no le puso un poco más de fe, de confianza, de energía, de empeño? ¿Con qué se construye una visión? Mira, vamos a hacer una prueba. ¿Dónde está Fran? Allí. Le digo a Fran, mira, Fran, ¿sabes qué? Tengo una visión. Vamos a hacer un coro gospel. Lo primero que me va a decir Fran es, ¿con cuántas personas contamos? ¿Van a venir a los ensayos? Es normal, ¿no? Vamos a hacer una campaña. El pastor tiene una visión. Bueno, ¿quién se apunta? Necesitamos golpear la tierra. Necesitamos poner la carne en el asador. Qué bonito sería, perdón, el local ese que está al lado el terreno que está al lado del colegio en la Rambla Sant Jordi, tener ahí un pedazo de edificio, vamos, como otras iglesias que hasta hacen campamentos en el jardín. Vale, vamos a sacar la cartera cada uno. ¿Cuánto ponemos? Porque si no, tira flechas. ¿Cuántas flechas tiras? ¿Con qué se construye una visión? ¿Con el compromiso? ¿Con el esfuerzo? ¿Con la unidad al liderazgo de la Iglesia? Porque esos 5 que oraron y el Señor les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado, la Iglesia podría decir, anda Manaén, ¿y por qué no te vas tú? Deja a Pablo predicando los domingos, que a mí me gusta. Oye, ¿por qué no? ¿No? Pues oye, si quieres vas tú. O Filipenses diría, mira Lidia, tú que eres comerciante de púrpura y ganas, tienes tu propio negocio, está muy bien, pero yo soy carcelero, he perdido el empleo por hacerme cristiano y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Yo que apoye a Pablo? Pues dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9 que de su profunda pobreza dieron para ayudarle. Las iglesias de Macedonia fueron ejemplos en cómo ofrendar. Una visión se construye con fidelidad, con asistencia. Así que, hermanos, ¿sacamos la agenda? ¿Sacamos la agenda? ¿Cuántos días pones para la vida de la Iglesia?
cuánto esfuerzo, cuánto de tus dones, cuánto de tus recursos, cuánto de tu economía pones para la visión de esta iglesia. ¿Prefieres que yo como pastor diga, bien hermanos, tengo una visión, la iglesia vamos a ir por aquí y por allá? Y bueno, si me gusta sigo y si no, pues bueno, no, el pastor es majo, tiene mucha visión. No, lo que queremos es desde ahora hasta febrero, que sea nuestra reunión anual de iglesia, meditar sobre la visión de nuestra iglesia. Y cuando llegue febrero, oramos que como iglesia podamos decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto. Y entonces decir, pues queremos acondicionar este local o queremos buscar la forma a ver cómo podemos ir a otro local para tener mejores facilidades. Alguien me decía, ayer creo que fue, decía, uy, es que necesitaríamos mucha más gente. ¿Queréis que hagamos 2 cultos? Uno a las 10 y otro a las 11:30. ¿Y vamos a construir 2 congregaciones aquí o 2 tiempos de culto porque no cojamos? Vamos a ello. Pero necesitamos tiempo, esfuerzo, dedicación. ¿Qué visión tienes tú y tengo yo para nuestra iglesia local? Vamos a orar y vamos a tener un par de minutos de reflexión y luego tendremos la cena del Señor.